Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestros amigos, que son nuestros referentes en el modelo social de la discapacidad, Carlos Matos y Rodrigo Romera. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Muy bien por acá, por Mar del Plata, un hermoso día. Bien, bien. Hola, ¿Cómo los envidio? Porque a mí me encanta Mar del Plata. Siempre pensé que me tendría que ir a vivir a Mar del Plata, pero bueno, estoy acá. ¿Dónde estoy? Estoy en el Palomar en este momento, Morón, oeste del Gran Buenos Aires, a 10 cuadras del Hospital Posadas, muy cerquita de la autopista del oeste, y con una llegada importante de la antena de la radio, de manera que hay oyentes que querrían saber qué respuesta le dan ustedes a los interrogantes que hemos establecido o que han establecido ustedes, si quieren, que es trabajo presencial o teletrabajo. ¿Cuál es la mejor modalidad para la persona con discapacidad? Bueno, los escucho. Muy bien, y bueno, las respuestas no son unívocas como pasa en todos estos asuntos. Si bien yo me manejo en algunos casos con el tema del teletrabajo, quien vive en este caso la experiencia de las dos situaciones con los pros y los contras es Rodrigo, así que le paso la posta a Rodrigo para que arranque y Bien. Después vamos entre los dos desarrollando el tema. Rodrigo. Sí, Mario. Bueno, el tema del teletrabajo o del trabajo presencial en las personas con discapacidad no es una cosa simple, bien, ni una ni otra. De hecho, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo viene a establecer muy bien, siempre teniendo en cuenta que la Convención es un resultante de la construcción y la lucha que venimos haciendo las personas con discapacidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Ponen en una legislación lo que nosotros venimos planteando hace muchísimos años. Estamos en un programa de protección laboral las personas con discapacidad, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que nos plantea una serie de cosas, entre ellos la llegada al trabajo y los implementos en el trabajo. Todo eso se llama ajustes razonables. ¿Bien? Uh-huh. El tema es que los ajustes razonables, tanto en un lugar como en el otro, se tienen que dar. Bien. En el trabajo presencial es mucho más fácil o mucho más obligado para el empleador. ¿Por qué? Primero porque en un lugar donde, por ejemplo, Mar del Plata, donde no hay transporte público accesible, un ajuste razonable sería el transporte público accesible para llegar o sea, la forma de llegada del transporte hasta el lugar de trabajo. Claro. Una vez llegado, están las otras cuestiones. Por ejemplo, en mi caso, que me movilizo en silla de ruedas, necesito un escritorio más elevado porque en los escritorios normales las piernas no entran por debajo del escritorio. Lógicamente la computadora tiene que ser diferente, bueno, y una serie de cuestiones. El tema es, pero entonces vos me estás diciendo sí, que a vos te convendría el teletrabajo. A ver, me convendría el teletrabajo siempre y cuando, ¿qué es lo que pasa con el teletrabajo? Los ajustes razonables, lamentablemente en esta realidad, caen por cuenta de la persona con discapacidad. Uh-huh. Bien, en este caso, por sobre todo, no voy a hablar de los empleadores privados porque no te podría dar una información certera, pero en el caso del Estado, el Estado no te garantiza los ajustes razonables en tu casa. Bien, no te garantiza los insumos ni nada por el estilo para trabajar. Entonces, y el problema del teletrabajo es que la persona con discapacidad necesita, como todas las personas, la interacción con los compañeros, la interacción
con los jefes, Claro. bueno, y todas las cuestiones, ¿no? Porque además también ocurre esta cuestión, que a veces para algunos empleadores es mejor tirar la idea del teletrabajo, así no tienen que garantizar ningún ajuste razonable. Bien, Ujú. Este tema que plantea acá Rodrigo tiene que ver con lo que muchas veces dijimos, Mario, acerca de que el teletrabajo, que aparece como una solución no solo para las personas con discapacidad, sino para muchas otras personas Así sin es. discapacidad, no deja de ser, en definitiva, algo terrible donde el empleador le traslada todos los costos operativos al obrero. Porque termina pasando eso. Y lo que Rodrigo plantea acá Sí, pero es así. te digo, Carlos, que como bien dijiste al principio, todas las situaciones son distintas, ¿verdad? Claro. Ahora, si alguien que vive en Moreno y tiene que viajar a Capital Federal, para lo cual tiene que estar 1 hora y media o 2 horas para llegar a su trabajo y el mismo tiempo para volver de su trabajo a casa, le ahorran ese viaje, es tiempo, dinero, vida, energía que le están ahorrando. En ese caso yo creo que el teletrabajo puede jugar un papel. Si en cambio estás en las cercanías, es probable que no tenga el mismo impacto, ¿no? No, por eso decíamos al principio que tiene dos caras esto, o sea, no es ni bueno ni malo en sí mismo cada cosa, sino cómo se articula, ¿no? Claro. Cómo se instrumenta. En este caso, que vos planteás concretamente, obviamente uno ahorra dinero y se le asegura tiempo de vida siempre y cuando se respete el derecho a la desconexión, cosa que no está ocurriendo. El derecho a la desconexión es un derecho que suena raro, pero debe ser así. Hay casos donde, inclusive a nivel familiar, no hablo ya ni siquiera de personas con discapacidad, que formalmente tienen pactada una serie de horas, Ajá. pero que el derecho a la desconexión no se cumple nunca, ¿no? Y entonces, esto que decíamos al principio, en realidad la culpa no sería del teletrabajo que no funcione, la culpa sería de la utilización del teletrabajo para una flexibilización laboral encubierta. ¿Me permitís? En muchos casos, Sí. Nos escribe Juan Alberto Garat, de Merlo, y coincide plenamente con lo que vos decís. Se dice, la desatención del Estado de la discapacidad es manifiesta, solo la emparchan sobre los problemas. ¿Quién se hace cargo de los costos que genera el teletrabajo? Así es, desconexión, te llaman a cualquier hora, ni seguridad ni higiene. Bueno, Juan Alberto Garat, que reafirma un poco lo que están diciendo ustedes. Sí, de hecho, bueno, vos te acordás, Rodrigo, cuando vino lo de la pandemia, porque, o sea, esto, bueno, no lo voy a hablar yo en nombre de él, pero me acuerdo que por el problema del transporte público, que vos conocés bien, Mario, porque lo hemos tratado dentro del mismo espacio y porque vos estás por Mar del Plata seguido y conocés bien cómo es el problema, la forma de no resolver la cuestión del transporte público, de hacer un transporte público accesible, es, en este caso, bueno, que el teletrabajo emplearlo para no resolver otra cosa, ¿no? Ya no sería una cuestión de cercanía, sino una cuestión de porque alguien estando cerca, con el teletrabajo nos ahorramos el hecho de tener que solucionar un tema de barreras. Por eso decimos que esto no estamos en contra del teletrabajo, sino de cómo se está instrumentando esto, ¿no? Rodrigo, claro, porque además otra cuestión, ¿no? Yo te voy a contar, o les voy a contar la experiencia personal. A mí me ha costado muchísimo hacerles entender al municipio donde yo trabajo, primero que al no poder cumplir el municipio con la responsabilidad de garantizar un transporte público accesible, bien, era el municipio que tenía que costear de alguna manera el transporte.
Ujú. Hoy a mí, si yo quisiera ir al Palacio Municipal, desde mi casa, me sale 37.500 pesos mensuales. Amigo. ¿Bien? Sí. Entonces, digo, y estamos hablando de las distancias de Mar del Plata, no estamos hablando de las que vos contás, Mario. Sí, claro. Imaginás lo que sería directamente en esas distancias. Pero bueno, entonces, yo estoy en una situación por ahí complicada, tratando de generar esta lucha ya hace muchos años, haciéndoles entender esta cuestión. Y resulta que puedo conseguir que me den trabajo remoto, ¿bien? Porque el municipio no está ayornado en este sentido. No. Ahora, fíjate vos una cosa, llega la pandemia, obligatoriamente se tiene que ver ayornado en este sentido, todo el mundo empieza a trabajar de forma remota, Claro. o casi todo, ¿bien? Sí, Y resulta que ahora sí se podía, ¿bien? Y de golpe ahora el municipio ha determinado que a partir del 1 de octubre todos volvían a sus puestos de trabajo y resulta que el trabajo remoto no se puede hacer más. Entonces, pero no entendimos, no aprendimos nada de esta situación. Sí, Es decir, realmente, que porque en este caso se podría haber hecho, por ejemplo, la experiencia utilizada hasta tanto, porque siempre hemos hablado, Mario, con vos, cuando lo hemos charlado ustedes acá, nosotros entendemos que obviamente siempre hay momentos de transición para pasar de una situación a otra, entonces, en ese momento de transición en la que realmente la cadena de accesibilidad se garantice, la verdad que la experiencia realizada a nivel laboral demostró que, por ejemplo, a personas como Rodrigo, que se tiene que trasladar en una silla muchas cuadras, kilómetros, le sirve perfectamente. Ahora, la instrumentación y manipulación del hecho, ¿no? Ahora, como hay que volver, porque acá se trabaja en forma dogmática, hay que volver, todos tienen que volver a los lugares físicos. Ahora, si el nivel de rendimiento era bueno y se podía cumplir con su tarea desde el lugar en el que estaba, ¿por qué quien lo pudo hacer no continuar? Por supuesto que esto no signifique la pereza o la justificación del Estado para solucionar algo que debe solucionar, pero en tanto y en cuanto se lleve adelante esta transición, se puede perfectamente aplicar. Bueno, estamos como antes de la pandemia en este caso, ¿no? Entonces, Sí. la cuestión pasa porque el ajuste razonable, ¿qué es el ajuste razonable? Son esos ajustes que ponen en un pie de igualdad a la persona con discapacidad que está trabajando, ¿no? Estamos hablando del ajuste razonable a nivel laboral. El ajuste razonable hay que hacerlo en el lugar físico, pero también hay que hacerlo en el lugar físico que es la casa de uno, cuando tiene que hacer teletrabajo. De hecho, computadoras adaptadas, programas lectores, y realmente el gran problema es cuando se usa el teletrabajo para desentenderse de responsabilidades objetivas que corresponden en este caso al Estado. Quiero aprovechar para comentar una experiencia, una situación, ¿no? En un momento donde yo trabajaba en una oficina municipal con una compañera de los dos, amiga de los dos, Carlos y mía, que es una persona con una dificultad visual muy grande. Entonces, como yo no puedo mover las manos y demás, era muy muy linda la interacción laboral porque ella hacía de mis manos y yo hacía de sus ojos, ¿no? Ah, mira. Y la relación laboral era muy linda, realmente era muy linda. Y me acuerdo que la jefa de departamento un día aparece con la tan pedida luz, ¿cómo se llama, Carlos? Luz negra, ¿no? Es que una utilizan especie de las luz negra, personas. es una luz que hace, yo no recuerdo técnicamente el nombre, pero es una luz que resalta todos los contrastes. Es una luz especial. Ajá. Bueno, entonces aparece después de un tiempo, más de un año, del pedido de que es una lámpara, o sea, no es nada del otro mundo, del pedido de mi compañera, aparece y dice, bueno, acá tenés la luz,
Ahora me imagino que no vas a tener ningún problema más. A lo que me responde mi compañera, y mira, Griselda, si los problemas de mi discapacidad se resumieran a una luz, ya lo hubiese traído yo. Sí, claro. Y sí, la verdad es que, claro, todavía el tema no está bien abordado. Lo que pasa es que, claro, en la Argentina, ¿qué está bien abordado? Y no, es como decir, si lo ponemos en contexto, esto es un tema más de los que realmente nos damos cuenta que cuando se critica al Estado, el problema es que la derecha ha trabajado para convertir al Estado en una especie llamado Estado vertedero, que no es el rol del Estado. Entonces termina desentendiéndose de un montón de cosas, metiendo en un tacho todo junto, sin entender de qué se trata, y claro, se busca la solución para desentenderse. En este caso, el teletrabajo para no solucionar problemas de ajustes razonables físicos, el teletrabajo para un ahorro que estaría bien, siempre y cuando también el ahorro lo pueda hacer también el obrero. Lo que hablábamos en la columna anterior sobre la cuestión del ganar-ganar. Sí. Pero acá el teletrabajo se usa como suma cero. Por eso insistimos, el problema no es el teletrabajo, es cómo se instrumenta el teletrabajo, cómo se usa el teletrabajo como trampa. Si se respetaran las leyes laborales, si se respetaran los convenios de la OIT en materia de discapacidad, si se respetara el espíritu de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la letra, el teletrabajo sería una gran solución. Sí, sería una gran solución. En este contexto, no, porque como hablábamos, cuando poníamos el ejemplo de los semáforos, ¿te acordás de los semáforos para ciegos? Los semáforos sonoros, en una sociedad que no respeta las leyes de tránsito, no sirven. Claro. Pero la culpa del semáforo, no. La culpa es de poner una pieza en un sistema sin haber trabajado sobre el sistema. Siempre, cuando uno pone una pieza, el sistema se la traga y hace funcionar a la pieza en función del sistema anterior. En este caso, el teletrabajo es una pieza dentro de un sistema laboral perverso. Por lo tanto, el teletrabajo va a funcionar de manera perversa. Bueno, pero también es cierto que uno puede pensarlo en términos de que una herramienta que no existía o con la que no teníamos familiaridad, porque yo recuerdo que Gabriela Papañi, hace ya como 12 años atrás, nos decía que hiciéramos reuniones así como hoy son por Zoom, ¿no? Por Meet o por, en fin, por Skype. Y bueno, para nosotros no, eso, la verdad es que estaba la herramienta, pero nosotros no teníamos la familiaridad. Hoy sí hemos logrado la familiaridad. Uno puede decir también que incorporada una nueva herramienta, no se niega todo lo anterior, sino que se incorpora. Y quizás lo más inteligente sea hacer una mixtura, porque también es cierto que el trabajo es sociabilidad, el trabajo es interrelación con el otro, el trabajo es ir por el objetivo que se logra mejor junto a otros en esa interacción, pero al mismo tiempo también para la construcción de la personalidad humana. Somos porque estamos en una interrelación con otros, pero quizás entonces en una mixtura entre el trabajo en el lugar de empleo y el teletrabajo se puedan lograr ciertos equilibrios satisfactorios que empleados bien en cada caso puedan resultar en un beneficio a escala. ¿Cómo ven eso que les estoy planteando? Sí, ese es un enfoque realmente integrado, un enfoque que contempla todas las fases de la personalidad. Para dejar en claro esto, porque si no puede llegar a sonar como que estamos en contra del progreso y en contra de la tecnología. No, a ver, el teletrabajo a la luz del modelo social de la discapacidad es una gran cosa y es una gran solución. Pero dentro de un modelo, y un modelo es un sistema. Correcto. El teletrabajo... Claro, porque además... Perdón, ¿te acordás hace varios años cuando antes del teletrabajo estaba los call centers?
Y los Sí. call centers se puso de moda donde todas las personas con discapacidad, sobre todo motriz, estaban en los call centers. Sí. Es decir, a ver, cuando eso, o sea, está bien, era una buena forma de que las personas con discapacidad, sobre todo motriz, pudieran trabajar, insertarse laboralmente. Ahora, cuando ya entraba en cualquier empresa una persona con discapacidad, ya directamente iba digitadamente y determinadamente al call center, bueno, ya estamos en un problema. Estábamos en un problema. Así es. Bueno, amigos, vamos a dejar por hoy acá. Estamos trabajando para que se instale realmente el tema en la sociedad. Me parece que es sumamente importante que lo sigamos nosotros levantando y los espero entonces el viernes próximo. Muy bien, Mario. Perfecto, Mario. Nosotros también agradecidos como siempre de poder plantear estos temas y darle un fuerte abrazo también a Garat que se comunicó con nosotros, igual a los demás oyentes. Y sí, la única manera es generar conciencia. La verdadera revolución es la revolución de las conciencias. Así A veces es más lenta, pero bueno, estamos en eso. En eso estamos. Fuerte abrazo. Hasta Igualmente, pronto. abrazo. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera.